Entonces hay que tener claro pues que la artritis séptica en Estados Unidos tiene una incidencia de 1,07 casos aproximadamente por cada 10.000 niños. Y en un estudio local pues que hicimos, vimos pues que la causa más común de infección va a ser la artritis séptica, seguida de la osteomielitis, y la articulación más afectada va a ser la cadera, seguido pues, y después sería pues, como el hueso de la tibia. La mayoría de las artritis sépticas son causadas por diseminación hematógena y en menor proporción por una inoculación directa, y aproximadamente el 60% de las infecciones van a ser por Staphylococcus aureus, de las cuales la infección por este germen se ha visto pues, que se asocia con mayores eventos trombóticos, abscesos subperiósticos, fracturas patológicas y mayores ingresos a la UCI. Los sitios pues, más comunes ya vimos: cadera, rodilla y tobillo, pues como las articulaciones más comprometidas. Y hay que tener claro que el diagnóstico va a requerir de la clínica, exámenes de laboratorio, y pongo y o ayudas diagnósticas porque, como ya dijimos, no, o como vimos pues en el caso previo, no tener como hallazgos muy significativos, por ejemplo en la ecografía del tercer caso, no me excluye el diagnóstico si mi paciente pues tiene una clínica y unos laboratorios muy sugestivos pues de que está cursando con un proceso infeccioso. Entonces, tres cosas fundamentales. Lo primero, pues los hallazgos clínicos. Obviamente los hallazgos clínicos de los niños van a cambiar de acuerdo al grupo etario en el que ellos se localicen, pero es muy importante y está pues como subrayado que en los tres grupos los niños siempre van a presentar fiebre, o la mayoría pues de las veces presentan fiebre, y es muy significativo como que los pacientes evitan pues el uso de la extremidad. En los neonatos se verá como una pseudoparálisis, en los lactantes pues un rechazo a la movilización, y ya en los niños más grandes pues ellos ya manifiestan que se rechazan pues como a cargar el peso del cuerpo en la extremidad. Entonces vemos pues que en un estudio pues que se hicieron acá en el hospital, entonces vemos que el dolor pues es el principal síntoma en el 95% de los pacientes, seguido de la fiebre, y el signo clínico más común pues que de ese estudio fue el edema. Lo siguiente en lo que hacía énfasis pues Hernán y Sebas es la posición del paciente. Esos pacientes, como lo dijo Hernán, van a poner una cadera en actitud de flexión, abducción y rotación externa, porque esto les permite pues como aumentar el espacio articular en la cadera y les va a disminuir la presión, y con esto pues les va a disminuir el dolor. Entonces va a ser muy importante tener pues como esa semiología muy clara para identificar pues en pacientes que quizás tengan un cuadro clínico que al inicio lo despiste pues como aún. Lo siguiente en cuanto a los paraclínicos, entonces es importante pues básico pedir hemoleucograma, hacer unos reactantes de fase aguda, a veces GPCR. Es importante pues los hemocultivos, ya vimos que la principal causa es una diseminación hematógena pues por unas bacteremias. Sin embargo, en algunas series pues describen que entre 10 y 40% únicamente van a ser positivos, pero tener un hemocultivo negativo no me excluye pues el diagnóstico. Y en cuanto a los cultivos de líquido articular, va a ser positivo en algunas series, hasta 60% pues de los pacientes únicamente lo van a tener positivo. Entonces aquí es muy importante tener claro pues como los criterios de Cohen. Entonces estos criterios pues son los criterios que se describieron hace mucho tiempo. La descripción original tenía que los pacientes con temperatura mayor a 38,5 grados, que tenían rechazo al apoyo, una BCG mayor de 40 y una leucocitosis mayor de 12.000, tenían pues como un mayor riesgo de presentar una artritis séptica. Entonces, si los pacientes presentan 4 de estos criterios, entonces yo me estoy enfrentando a una posibilidad aproximadamente pues 99%, y a medida que disminuye el número de criterios, pues disminuye la probabilidad del diagnóstico. Recientemente pues se ha visto que el uso de la PCR también está muy asociada con el diagnóstico. Entonces series recientes pues ya sugieren pues que también se use la PCR como un criterio pues para hacer el diagnóstico. En cuanto a las imágenes diagnósticas, como nos describió Sebas, pues esta es la imagen del niño que es del caso 3. Entonces tenemos hallazgos que pueden ser muy sutiles, pero que si nosotros no conocemos no vamos a ir a buscar. Tenemos entonces cambio o edema pues en los tejidos blandos, el aumento en el espacio articular y la distensión pues como en la cápsula articular por la presencia del líquido. Pueden haber cambios radiolúcidos metafisiarios, y en casos muy severos se puede presentar como subluxación. Y ya cambios más tardíos, como dijo Dani,
podemos presentar pues pisamiento, microgeodas o pérdida pues del espacio articular. En cuanto a las ecografías, pues es la que mayor sensibilidad y especificidad tiene para hacer el diagnóstico pues, del derrame articular. Clásicamente pues se dice que vamos a ver derrame si hay una distancia entre la cápsula y el hueso mayor a 2 milímetros. El problema es que la ecografía es operador dependiente y puede tener falsos negativos hasta un 14%. En cuanto a las resonancias magnéticas, pues van a ser útiles en pacientes en los cuales yo sigo con las dudas en el diagnóstico, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Yo voy a ver en los cortes pues, de T1 zonas de hipervascularización, abscesos y zonas pues, como de isquemia ósea. Tiene cambios tempranos a diferencia pues como de los cambios pues radiológicos que son como más obvios por así decirlo y se recomienda pues que se complemente con gadolinio. Ese fue un artículo pues que me encontré publicado en el JBJS en el 2020 que habla pues como de un análisis, pues que hace como una revisión de artritis séptica en niños, pues específicamente de caderas, hizo pues en el Hospital de Filadelfia, y ellos van como a evaluar todas las variables que les hemos hablado hasta este punto, y nos hablan pues de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Entonces vemos pues que la fiebre y que los pacientes no carguen peso en la extremidad van a tener OR significativos con sensibilidades altas pues, y valores predictivos negativos muy importantes. En cuanto a las pruebas pues, de laboratorio, vemos que la PCR, si es mayor de 20, en este caso miligramos por litro, va a tener un significado clínico muy importante. En cuanto a los resultados pues, de laboratorio, la BCG elevada, vemos pues, que también está muy asociada principalmente con valores predictivos negativos significativos. Y en cuanto pues, a las imágenes diagnósticas, vemos que la ecografía es muy importante y los cambios pues como sugestivos de derrame articular en imágenes radiológicas, pues en rayos X de cadera también tienen valores significativos que muchas veces nosotros no vamos a buscar pues de forma activa y como vemos a veces pues al radiólogo, como el radiólogo no tiene el paciente y muchas veces nosotros le solicitamos el examen sin especificarle al radiólogo qué estamos sospechando, pues a ellos se les va a pasar. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos pues que la idea es que tenemos dos pilares, antibiótico y lavado pues y desbridamiento. La idea es que el antibiótico sea de inicio temprano, idealmente después del cultivo, pero ya vimos pues que los pacientes que ingresen sépticos o en shock, como ya dijimos pues varias veces, retrasar el inicio del antibiótico está asociado pues con una mayor mortalidad, entonces si yo no lo puedo cultivar antes y lo veo muy maluquito, lo ideal es empezar el antibiótico. Y el manejo antibiótico pues se debe hacer de forma empírica, de acuerdo a la edad y al perfil microbiológico, porque sabemos pues que los, por ejemplo, una sospecha de una artritis séptica en un neonato no van a tener los mismos gérmenes que en un lactante, o en un adolescente. La idea es que el manejo antibiótico sea inicialmente las primeras 2 semanas de forma pues, parenteral y después se podría hacer un manejo oral aproximadamente por 2 o 3 semanas para un manejo total de 4 a 6 semanas pues, de antibiótico, obviamente ajustándolo a los aislamientos pues, y a la epidemiología local. En cuanto a la hora del desbridamiento, la idea es realizarlo temprano y tomar muestras pues, para cultivos. En la literatura pues se escribe que el lavado va a ser emergente en pacientes inestables como los dos primeros que vimos y urgente en pacientes pues que están hemodinámicamente estables como el último paciente pues del caso. En cuanto a las secuelas, entonces es importante saber que las primeras 8 horas hay daño de cartílago y que la presión pues, interarticular aumentada en la cadera va a producir como una compresión de la vasculatura, lo que me va a producir como mayor riesgo pues, de que produzcan una osteonecrosis. Entonces, los factores que se han asociado con peor pronóstico va a ser en los niños menores de 6 meses, pacientes en los cuales yo me retarde en hacer el diagnóstico y el tratamiento, y pacientes que tengan osteomielitis o luxaciones sépticas asociadas. Y es muy importante saber que estos pacientes, pues una vez salen del episodio agudo, se tiene que hacer un seguimiento a largo plazo y idealmente pues como por varios años para tratar de identificar posibles como secuelas de la artritis séptica, como la vemos pues como en la tabla de la derecha, que podemos tener de exclusión parcial o completa pues de la fisis, osteonecrosis
alteraciones pues en el crecimiento, alteraciones longitudinales pues secundarias al daño pues de la fisis, pueden tener también pseudoartrosis, podemos tener alteraciones pues como completas del cuello o la cabeza femoral, pues discrepancia de extremidad que ya les dije, mal alineamiento pues en varo o valgo, unas articulaciones inestables, luxadas o que deriven pues como en una anquilosis secundaria pues como a todo este proceso. Entonces esa es como la reunión pues que les tenía el día de hoy, no sé si hay algún